ya en vivo en Zoom, No, en Facebook. en Facebook. Nos está configurando el seminario web para Facebook. Listo. Y ahora sí estamos en vivo. Muy bien. Listo, ahora sí. Y le damos broadcast a Zoom. Y ahora sí estamos vivos, en Por vivo, todos lados. por todos lados. ¿Qué Bien, tal? lo logramos. Muy bien. ¿Qué onda Bien. todos? ¿Cómo están? Qué buena onda que están por acá. Deja ver quiénes hay nada más por no dejar. Ya comienzan a conectarse algunos. Demetrio Leiva. Ah, Demetrio. Luis Miguel. Hola. Natalia, qué gusto verte por acá. Humberto. Teacher. Qué buena onda que ya están por acá. Junuen, Fernando, bien. Ramiro. Sergio, qué padre que estás por Sergio. acá. Qué buena onda. Muchísimas gracias por estar. Estamos muy contentos de volver a saludarlos y más con el tema, porque la semana pasada nos quedamos en suspenso. Quedamos en... Recordando los que pudieron estar con nosotros, la semana pasada hablamos de elementos de bienestar, de cómo mantener el buen ánimo de nuestros equipos de trabajo individual, y hablamos de PERMA, que es el modelo de Seligman. Entonces hablamos de positividad, de emociones positivas, de engagement, hablamos de relaciones positivas, hablamos de significado y nos faltó hablar de metas. achievements, que es los logros, ¿no? Y para hablar de logros teníamos que hablar de metas, porque digamos que como un elemento de bienestar, el logro es uno de los elementos que te ayuda, claro, a lograr cosas, a sentirte que vas avanzando. Progreso, ajá, sentir que hay un progreso, pero es importante que sea estos logros que son deliberados, ¿no? O sea, un logro que no es como el burro que tocó la flauta, sino que realmente yo me puse una meta y tracé el camino y me enfrenté a los desafíos que implique lograr esta meta. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de cómo te pones entonces esas metas, ¿no? Cómo te pones metas que te generen esta sensación de logro y esta sensación de progreso. Ahora, adelante. Para el día de hoy, a lo largo de la plática, les vamos a compartir un montón de libros, porque de metas hay un montón de bibliografía, pero hay muchos libros que a mí me llamaron la atención de cómo poner metas de una manera diferente, ¿no? Voy a platicar un poquito de Switch, ¿no? Que tiene un tipo de metas muy en específico, pero antes de meternos a cómo definir las metas, me gustaría que contaras, Pau, cómo las metas cambian el comportamiento. Porque esto es algo que no, uno, no todos lo conocemos. Dos, probablemente ustedes no sabían que el ponerte una meta pueda cambiar tus comportamientos, ¿no? Porque parecería que, pues sí, me pongo una meta, es lo que tengo que hacer. Pero cuando tienes una meta que resuena contigo, te ayuda a cambiar absolutamente todo, ¿no? Es que es muy interesante entender lo que implica una meta en tu vida y entender cuánto las tienes, ¿no? Porque a veces hablamos de propósitos, ¿no? Y a veces hablamos de metas, y a veces metas de largo plazo, metas de corto plazo, y es así como un sinnúmero de temas y nos perdemos en todo esto. Pero efectivamente, como menciona Miguel, cuando nosotros nos fijamos un objetivo o queremos lograr algo, lo que hace es enfocar o realinear toda la energía, todos los recursos y todas las fortalezas y tus capacidades hacia algo, ¿no? Que de otra manera no necesariamente surge. Y esta modificación de tu comportamiento viene derivado de algo que nosotros luego definimos un poco más como una etapa de expectativas. Pensamos que, y mucha gente nos ha dicho, es que es como expectativas, ¿no? Hay que eliminar las expectativas y así ya uno no sufre y entonces, pero hay que entender la psicología del ser humano. Nosotros vivimos mucho en el futuro, ¿no? Vivimos mucho anticipando patrones, que es una de las capacidades que tiene nuestro cerebro. Y esta anticipación de patrones nos hace estar esperando una respuesta a todo lo que pueda suceder. Entonces, cuando tú te pones una meta, lo que sucede es que enfocas esa energía
y enfocas esas fortalezas, incluso como de esperanza, de optimismo, de que esas cosas se pueden hacer. Vamos a hablar de varios tipos de metas y cómo han ido evolucionando, ¿no? Yo creo que la más conocida son las famosas metas SMART, ¿no? Bueno, es una meta específica, medible, alcanzable, relevante y con un periodo de tiempo. Y yo creo que eso ha sido como por muchísimo tiempo de los acrónimos, ¿no? el estándar más importante. ¿Por qué? Porque nos dice, pues no nada más te pongas una meta de voy a ser mejor, ¿no? Sino ponla específica, ponla medible, que sepas realmente si la lograste y demás. Pero hemos visto a lo largo del tiempo que aparecen las metas FAST, ¿no? Las metas FAST. Que hablan más de cómo vas a estarlas revisando frecuentemente y de cómo igualmente tienen que ser alcanzables y específicas. Entonces, creo que hay características que siempre se van a repetir cuando tú dices metas. Nosotros queriendo abarcar un poco, por supuesto respetando eso, pero queriendo abarcar un poco el tema de bienestar y de cómo una meta se alinea a que tú te sientas bien, a que modifiques esos comportamientos y a que tengas logro, las movimos hacia metas clear, ¿no? ¿Y por qué clear? O sea, la ya hay claridad. metas SMART, Smart, ya hay fast, metas FAST y nuestra propuesta es metas clear. clear. pero les voy a decir por qué y por qué salimos con esta nueva propuesta. La idea es que cuando nos ponemos metas, número uno, necesitamos claridad. O sea, tú te pones metas con la idea de tener una como paz mental, ¿no? De decir, sé hacia dónde voy, sé lo que quiero, porque si no cualquier camino te lleva y te sientes un poco perdido. Entonces, de entrada completo es esa claridad. Después, la C la metemos como el tipo de comunicación y la comunicación tenemos que comprender que nos movemos en diferentes lenguajes dependiendo pues de cómo vemos el mundo, ¿no? Y entonces habrá quien necesita mucho detalle y un proceso y entender cómo paso a paso, y hay quienes son con más prisa y necesitan ya rápido, muy racionales, poco proceso. Y estas dos personas pueden ir por la misma meta, pero no se les puede comunicar de la misma manera y ellos mismos no la interiorizan de la misma manera. Y si me voy al otro cuadrante, la parte emocional, igualmente va a haber quien sea pues muy, muy lógico, ¿no? Y vaya, solo paso A significa que sigue el B y ya. Y hay quien le da más vueltas y es la parte emocional y qué va a sentir y cómo va a ser. Entonces aquí tenemos que ver cómo lo primero que tenemos que entender una meta es cómo interpretas tú la misma meta. Pero a ver, ¿no? solamente para dejar bien en claro, estás hablando de dos ejes distintos y estamos Sí. teniendo 4 cuadrantes, ¿correcto? ¿El primer eje cuál es? Directo e indirecto. Ok, entonces me encantaría que todos los que están ahorita viendo este video trataran de imaginarse o trataran de pensar o descubrirse a sí mismos. Ustedes, del 1 al 10, ¿qué tan directos o qué tan indirectos son? ¿Qué significa? Si yo de repente tengo que comunicar algo y de repente llego sin rodeos y digo, esto es lo que pasó y esto es lo que necesito, ponte un 9 o un 10. Si tú por otro lado eres más, híjoles, es que tengo que encontrar la manera de cómo comunicar esto y empiezas a contar un poco el contexto de todo lo que está sucediendo y qué fue lo que sucedió en el camino para eventualmente llegar y decir, pasó esto, entonces vete al otro extremo. Quiere decir que no necesariamente eres una persona tan directa. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces pongan en un papel ahí, del 1 al 10, qué tan directo o qué tan indirecto eres a la hora de hablar, ¿vale? Vale. Y segundo, el otro cuadrante es si eres lógico o emocional. okay. ¿no? Entonces, de la misma manera, trata de ubicarte si eres más frío, como 1 más 1 te da 2 y punto, y más cuadradón, o si te vas a lo emocional, en donde no, primero está la conexión, primero la persona, y entonces como que vas en ese sentido. Estos dos ejes son muy importantes, no nada más de que te ubiques a ti,
sí, porque así estás recibiendo información, no solamente dándola, sino también a las personas que te rodean, porque eso te ayuda a generar más empatía. Ahora, ¿por qué hablamos de metas y ya me estoy poniendo a ver cuadrantes de información? Porque, insisto, la misma meta no es igual, no se interpreta igual y no se maneja igual si no sabemos comunicarla de manera personalizada, ¿no? Entonces empezamos con esa parte de entender que cada quien tiene que interiorizar, entender y comprender sus metas en función de la forma o el lenguaje que tenemos. Ahora, perdón, solamente para que hagan el segundo lenguaje, el segundo cuadrante, si ellos están, o todos ustedes están, o se consideran personas que van de proceso, es decir, A va a B, necesito tener la secuencia de qué es lo que está pasando, o necesito el proceso, váyanse más al 10 en la parte de lógico, y si tú eres más emocional, piensa que puede ser que te gustaría saber más el impacto que va a causar esta decisión, te gustaría saber qué repercusiones va a tener más allá del proceso. A ti no te interesa tanto cuál es la secuencia, sino cuál es el outcome, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes estas dos mediciones, podemos hablar de los 4 cuadrantes para platicar cómo probablemente, si esto funciona, cómo tú comunicas metas. Y lo importante, tu equipo no necesariamente se va a comunicar igual que tú. Entonces puede ser que tú estés en un cuadrante y tú te comuniques perfectamente bien porque tú eres bien asertivo, porque tú la sabes mucho, pero la persona que está recibiendo la información le gusta recibir la información de manera totalmente distinta. Entonces te está viendo como un ogro, ¿no? O al revés, ¿no? O al revés, aquí lo ideal es que tú digas, voy a poner una meta, la voy a fijar en los 4 lenguajes, ¿no? Entonces, el lenguaje más driver, el que es un lógico directo, necesita el número a dónde tengo que llegar. Punto. Y es más, si le haces más choro, va a haber las personas que están en ese cuadrante y van a decir, ¿para qué todo este relajo? A mí dime Tan rápido que era. a dónde y ya, ponme el número al que tengo que llegar o yo me voy a poner una meta en donde simplemente digo voy a lograr esto y ya, ¿no? Las personas que están más en el lógico indirecto van a necesitar un proceso. Entonces van a necesitar no nada más el resultado final, sino todas las derivadas que le van a permitir llegar a ese. Entonces necesitas definir todos los predictivos y los que están alrededor que te van a permitir lograr esa meta. Las personas que estamos en el lado más emocional indirecto, el emocional indirecto tiene un cuadrante muy, muy chistoso porque ese cuadrante no le gusta el conflicto y cuida mucho a la persona, cuida mucho la relación. Esta parte que mencionaba Miguel del impacto. Entonces esa persona le va a costar un poco de trabajo tomar las decisiones, necesita plan B. Entonces esa persona se va a poner metas pensando, bueno, y si no sale, ¿cuál es el plan B? ¿No? Y si algo sucede, ¿qué puedo hacer? Entonces va a traer, es un componente, su meta de plan de riesgo, ¿no? Y luego la persona netamente que es emocional directa, lo que va a querer es el impacto. Igual que el de arriba que quiere el número, quiere, ¿a cuántas personas les va a pegar esto? ¿Cómo que implica? ¿Qué va a pasar con las personas, no? Y directo va a un resultado hacia personas. Entonces ya viste ahorita, ponerte una meta implica hablarla en cuatro lenguajes para que todo el mundo pueda tener esa certeza y también para que tú puedas decir, oye, ¿por qué a veces estas metas a mí no me funcionan? Es una meta de nada más ponerme el número y yo no me siento cómoda, no me está generando este cambio de comportamiento que hablábamos o no lo estoy entendiendo, pues puede ser que estés en otro cuadrante. O es que a mí me dan todos estos números y digo, ¿a dónde van? ¿No? Entonces te empiezas a desesperar. ¿O por qué tendría que tener plan B de todo? Si ya comprendemos que tenemos 4 lenguajes, podemos fijar metas que realmente tengan un mejor impacto en nuestro desempeño, en nuestra vida diaria, en nuestra percepción de avance. Ahora, me encantaría, perdón, si pudieran poner aquí en el chat, ¿en qué cuadrante se ven ustedes? Es decir, ¿se ven en la parte lógica o se ven en la parte emocional? ¿Se ven en la parte directa o se ven en la parte indirecta? O sea, ustedes pongan estas dos. Yo me veo en lógico directo, o yo me veo en lógico indirecto, o me veo emocional directo, emocional indirecto.
Y lo interesante de esto es, una vez que ustedes se identifiquen, traten de imaginar cómo está su equipo, o sus dos reportes directos, en qué cuadrante creen que están. Si están en el mismo cuadrante, qué padre. O sea, va a haber una comunicación, sí, o sea, va a haber una comunicación muy fuerte, etcétera. Pero, ¿por qué no es tan padre? Porque cuando nosotros estamos en una caja de resonancia y nosotros estamos simplemente escuchando lo que nosotros queremos escuchar, podemos tener puntos ciegos. Por eso es bien importante que nuestro equipo esté nutrido de todos estos cuadrantes que nos ayuden a discutir. Y aquí las 5 disfunciones son cruciales, Sí. ¿no? No, y aprender, yo creo que es bien importante aprender a autoconocernos, a crecer este conocimiento para poder regularlo, no para decir, ya me enamoré de mi caja y ahora sí todo el mundo directo, lógico, no me vengan con rodeos porque yo ya sé que estoy ahí. Sino al revés, decir, ¿cómo puedo yo moverme a cualquier cajita y puedo entenderme mejor? Por eso les digo, es importante en esta parte de metas, pues aprender a poner las metas en los 4 lenguajes y hablarlas en los 4 lenguajes para que todas las personas que al final van a verse impactadas o afectadas por una meta, pues estemos comprendiendo, ¿no? Entonces, lo que estoy entendiendo es cada meta tiene que tener la misma meta para los 4. De tal manera que si yo veo la meta, digo, yo no me quiero meter en todos estos planes B, pero tengo bien claro cuál es el número. Si veo el impacto en las personas es etcétera, etcétera. ¿Correcto? No son varias metas, es la misma meta. Correcto. Solamente son 4 lenguajes. Correcto. Okay. El segundo punto de una meta que te genere bienestar es la L de Clear, es linked. Y linked tiene que estar alineada. ¿Alineada a qué? Pues alineada a algo. O sea, tiene que tener sentido, pero un sentido de alineación completa se alinea a un resultado mayor o se alinea a un propósito mayor, ¿ok? Si tú pones una meta aislada y nada más es, pues voy a hacer esto sí porque sí, es muy difícil que te genere bienestar y que realmente te cambie el comportamiento que necesitas para poder lograr algo, porque es nada más, pues sí, lo voy a hacer porque tengo que, ¿no? Porque me dijeron, porque el doctor me dijo que ya no fumaba, porque el doctor me dijo, pues sí, pero si yo no le encuentro, si no le encuentro un sentido totalmente alineado con algo que me importe, ya sea un resultado mayor o ya sea un propósito, esa vinculación, la meta se queda como una meta que nunca asumo como propia, ¿sabes? Sí. Entonces no te mueve el comportamiento. Acuérdense que al final hoy queremos ver las metas no desde solamente un tema de avance empresarial y demás, sino cómo le hago para generar el achievement, ¿no? Para generar ese componente de bienestar. Y el componente de bienestar es truquedito porque tiene que ser algo que es relevante para ti y es el logro de ir avanzando. Entonces le tienes que entender a la meta, que son los lenguajes, y la otra tiene que estar ligada a algo que te importe. Ahora, creo que en algunas empresas que hemos implementado el tema de metas, que hemos metido un poco la cuchara, esto lo hemos aterrizado, según yo, en dos componentes bien importantes. Y para todos los que conocen la metodología Scaling Up, les va a hacer mucho sentido. Uno, si tú tienes un propósito de la organización, un propósito grande, cómo cada una de las personas tienen su propio propósito y cómo les ayudas a ligar este propósito de la posición o de la persona al propósito más grande de la organización. Porque eso ya no necesariamente te da una meta, pero sí te empieza a dar este linking. Un sentido. Que tú tengas. Ahora, cuando tú defines, cuando hablábamos del tema de KPIs, etcétera, tu meta de resultados, tu meta predictiva y tu meta financiera, voy a hablar solamente de la meta de resultados, pues esa meta tiene que estar 100% ligada al propósito de esa función, ¿no? Que tú digas, claro, o sea, si yo lo que necesito es acercar más mi oferta, pues mi resultado es sí es cierto que yo llegué a más personas, ¿no? Y entonces, cuando tú comunicas que tu resultado final está ligado al propósito de la posición y a su vez ligado al propósito de la compañía, es mucho más fácil que todos los otros indicadores que caen en cascada
pues tengan esta alineación solita. ¿Por qué tengo Sí, que hacer claro. llamadas telefónicas? Pues porque quieres acercar la oferta. ¿Y por qué quieres acercar la oferta? Pues porque quieres, no sé, hacer más felices a las personas, Sí, ¿no? entonces lo que tienes que ver es que siempre esté alineado a más allá de solo hacer por hacer, ¿no? Que se entienda que tiene un impacto, no nada más como lo vimos en un lenguaje, sino que puede ser importante para mí esa meta, para que yo la interiorice. Ya sea a través, como dice Mike, en un ambiente netamente profesional, pues con el impacto que genera mi organización al mundo, o simplemente con el, oye, registra tantos registros diarios porque eso lo vinculo a que el último día de mes no me quedo más tarde. Entonces, esa liga a algo que tiene que ver contigo, con estar más tiempo en casa, con no tener estos desvelos o desajustes, esas ligas son muy importantes porque le dan un sentido, le dan significado y justamente tienen ese impacto, como decíamos, en el comportamiento, ¿no? Luego viene la E. Esta E es de empoderamiento y una meta tiene que tener empoderamiento. ¿Por qué? Porque una meta de entrada se empodera a través del feedback. ¿Y eso por qué? Porque a veces no nos entendemos. Entonces, cuando tú te pones una meta, uno, si te la estás poniendo tú a ti, a veces traes mucha emoción y es de, ay, voy a hacer esto y ya me vi, bueno, y traes un relajo mental que dices, ya lo tengo, voy a hacer tal. Y de repente lo empiezas a perder, empieza a perder energía, empieza a perder poder. Entonces aquí vamos a ver cómo, en qué momentos tienes que hacerlo. Y es, en cuanto defines una meta, tienes que regresar y revisar, ¿no? Regresar, revisar y ajustar. Luego, conforme vas avanzando en la meta, tienes que regresar, revisar y ajustar, ¿no? Siempre las R's. Porque si no, a lo mejor, pues ya se puso y pues a ver si está funcionando, ¿no? Quién sabe, ya hasta el final veo, no. Y cuando terminas una meta, también tienes que regresar, revisar y ajustar. ¿Por qué? Porque si no, no sacas el aprendizaje. Entonces, independientemente si lograste o no la meta, el darte ese espacio de recapitular y de aprender te genera esa misma sensación de achievement, porque vas a poder ver cómo si tienes esas pequeñas celebraciones, de no esperarte hasta que esté toda terminada o si no se logró el final, pero tienes esa regresión y revisión para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces eso le da muchísimo poder a una meta. Aquí yo tengo dos comentarios. Primera, leí hace poco en un libro que me gusta, que me está gustando, no lo he terminado, se llama The Nuclear Effect. Una regla bien interesante cuando tú empoderas a alguien. Hay una regla que dice es 10-80-10. Y la regla del 10-80-10 dice que tú tienes que estar constantemente pensando que el tiempo que tú dedicas con una persona para asignar un trabajo y dejarlo que haga el trabajo es 10% al principio, en la cual tú estás con esa persona, le enseñas y lo acompañas. El otro 80, tú lo dejas, que haga lo que tenga que hacer. Y aquí les recomiendo muchísimo The Coaching Habit. ¿Por qué? Porque van a llegar con preguntas y tú tienes que regresar con más preguntas, ¿no? Y el último 10% del final es justamente esta retroalimentación que mencionas, en la cual tú puedes celebrar, en la cual tú puedes estar muy cercano a ellos. Ahora, esta regla del 10-80-10 es como donde nos gustaría estar. Al principio, tú puedes tener 20-60-20, pero poco a poco vas estirando hasta que tú tengas este 10-80-10. Es que aquí, más que los números, es que siempre haya esos espacios. Esos espacios, justo. Yo creo que va a depender muchísimo del tipo de meta, de la persona con quien estés compartiendo la meta, o si es una meta solo contigo, igualmente necesitas esos espacios de regresar, de ejecutar, de revisar, ¿no? Y una meta agarra poder, agarra fuerza, modifica los comportamientos y te genera esa satisfacción si tú realmente le estás dando seguimiento. O sea, no por ponerte una meta el 31 de diciembre con una uva, ya te va a generar bienestar, porque la meta por sí misma no tiene ninguna fuerza. Para que tenga fuerza necesita tener este empoderamiento, ¿no? Estamos empoderando la meta, o sea, para que pueda la meta lograr
vivir en nosotros, ¿no? Y hacer estas modificaciones. Y justo con lo que comenta Mike, me voy a la siguiente letra, que es la A, que es autonomía. Una meta tiene que ser autónoma. Y esto es importantísimo y se nos olvida. ¿Y qué significa una meta autónoma? Que la puedas hacer tú. O sea, si tú te pones una meta que no está en tu capacidad, o sea, no solamente en un término de capacidad tal cual, así de no sé cómo hacerla, porque esa o a lo mejor hasta te puede, pues te puede motivar a aprender más cosas y demás. Pero una meta autónoma es aquella que yo sé las palancas que tengo que mover para conseguirla. Aquí por eso cometemos muchos errores en el ámbito laboral de poner metas como vamos todos por la rentabilidad. Y pues sí, claro, es el fin último, pero si yo no sé qué tengo que mover para poder Ser para rentable asegurar en mi eso, departamento. pues no la entiendo, o sea, no me desvinculo, entonces la meta empieza a perder impacto, ¿no? Entonces las metas también tienen que ser cosas que están en tus manos mover, en vez de ponernos una meta que sea dependiente de que este año tenga un mejor clima. Pues suerte con eso, ¿no? O metas compartidas, o sea, todos somos dueños de la meta de ventas. O sea, sí, ¿no? O sea, la meta de ventas es del comercial. O sea, y él va a tener que mover las palancas que necesite para llegar a la meta de ventas. O sea, tienen que tener esa autonomía de que la persona por sí sola pueda llegar a la meta. Y no quiero meterme mucho al tema de metas de resultado y metas No, predictivas, pero al final del día, las metas de las cuales tú eres responsable tienen que ser totalmente autónomas. Que tú después las partas, está perfecto porque tú dices, ok, a cada uno de los que están conmigo le voy a dar un pedazo de la meta, pero nuevamente estamos replicando esa autonomía de la meta para cada uno de ellos. y es ahí justo esto que menciona Miguel, yo creo que es algo que podemos hacer en todos los ámbitos de nuestra vida, porque nos vamos a poner metas en conjunto con familia y la idea es no poner una meta tan ambigua que nadie sepa qué tiene que hacer, sino justo como decía Miguel, ¿cómo la partimos? Cuando una meta no tiene autonomía, muchas veces es porque estamos viendo una gran meta en común, ¿no? Vamos a ser felices. Sí, ¿Qué significa? pero ¿qué significa y cuál es mi parte en esto, no? ¿Qué es lo que se espera que yo haga? ¿Cómo la traduzco? Entonces, creo que esta parte de cómo movernos, desde entender los lenguajes que manejamos para ponernos y para poner y para comunicar metas. Luego, ¿a qué lo ligamos o qué relevancia tiene? Luego nos vamos a la parte de empoderar la meta, de regresar, revisar, retroalimentar y no dejarla solo como, ya se puso, ahí está, solita. Y por último, esta parte de la autonomía hace que la meta agarre mucho más fuerza y ahí sí ya te podría responder a la pregunta de cómo hacemos que se mueva un comportamiento al ponerte metas. Pues se mueve porque sabes el plan, ¿ve? Porque estás como contenido. Y nos vamos a la última letra que es la de real, una meta real. Y una meta real justamente se vuelve real cuando es específica, cuando tiene, ¿cómo haces una meta específica que tú sepas qué, quién, cuándo? O sea, tienes un plan que te dice, esto lo va a hacer y se involucran estas personas haciendo esto, tales fechas. 2, tienes métricas, o sea, sabes cuándo la lograste. En esto nos equivocamos mucho, perdón, bueno, sí, cuándo lo lograste, pero no en tiempo. Es que ahí cometemos mucho este error. Algo medible no significa la fecha. Algo medible significa una visualización, ¿no? De cómo debería ser una parte que puede tener tanto algo cuantitativo como cualitativo. Y a veces nos equivocamos mucho en decir, pues seré mejor para el 20 de noviembre, ¿no? Y va a ser mejor si es el 15 en vez del 20, pero no sabes qué significa, qué tuvo que haber cambiado en ti o en el entorno o en tu casa, en el negocio para decir si esa meta fue real, ¿no? Entonces, para hacerla real tiene que tener esta parte específica de qué, quién, cómo, cuándo. Luego tiene que tener la parte de métricas, de visualización
Luego tiene que ser alcanzable. ¿Cómo sabes si una meta es alcanzable? Justamente la ligas con decir, sé los obstáculos que puedo vencer. O sea, sé qué me Súper puede, importante. qué podría entorpecer el flujo natural de mi meta y ya sé qué puedo activar en cada desviación. Y en este punto me gustaría que cada uno de ustedes trate de pensar en alguna meta que ustedes se la hayan puesto o que alguien se las haya asignado. O sea, ustedes se pusieron la meta o alguien se las puso. Y digan, ok, esta es la meta que yo tengo que lograr para este trimestre, ¿no? Traten de imaginar cuáles serían los principales impedimentos que ustedes tienen para llegar a esa meta. Y pónganlos en una lista. O sea, traten de ver, ¿sabes qué? Esto me impediría llegar en tiempo. ¿Sabes qué? Esto me impediría llegar en forma. Esto otro me alentaría. Cuando ustedes empiezan a poner en blanco y negro todos estos componentes de cómo no poder llegar a la meta, vemos si es realista o no. O sea, me ha tocado un montón de veces que llego a una empresa y de repente veo las metas y me dicen, sí, pero es que esa meta no la vamos a, ya sabemos que no vamos a llegar, pero pongo esa meta para motivarlos a que si no llegamos ahí, pero llegamos por acá, está todo dar. Sí, no te ríes. Híjoles, o sea, es frustrante porque sabes que cada semana que tú revises esa meta, va a estar en rojo. O sea, no hay manera de poder avanzar esas metas. Entonces, pongan todos los obstáculos que ustedes tienen. Y algo bien importante, cuando ustedes estén con el equipo discutiendo el tema de las metas que van a poner, levanten la mano y digan, ¿sabes qué? De acuerdo a los últimos años, de acuerdo a los últimos meses, este número que estamos poniendo es irreal, no funciona. Y es preferible que ustedes levanten la mano en ese momento y eviten dolores de cabeza durante las siguientes 13 semanas, porque si no van a estar frustrados, ¿no? Es muy doloroso. También aquí han salido varios artículos muy padres, prometo buscarlos, de psicología positiva y el impacto de las metas. Porque creemos que todas las metas se deberían comportar de la misma manera y no es así. Cuando yo tengo antecedentes y yo conozco y domino un tema, yo puedo anticipar, predecir, decir, esto es lo que debería pasar y me puedo poner una meta totalmente cuadrada, ¿no? Donde poner esto es a donde tengo que llegar y está basado en un proceso que domino, está basado en la estadística que tengo, está basado en el conocimiento del mercado que ya tengo, entonces es una meta mucho más asertiva, ¿no? Y aún así se mide como asertividad de las metas. Pero hay otras metas que nunca lo he hecho, es algo totalmente nuevo y que muchas veces el lenguaje de negocio está como en contra de decir lo mejor posible, ¿no? No, eso no es SMART, no me va a dar específicamente la meta, pero hay metas desde el lado de psicología positiva que te dicen deben ser lo mejor posible, porque no tienen precedente. Entonces tú tienes que irte enfocando con iteraciones más cortas en ver que sí haya un avance, ir documentando para futuros, pero no tienes claridad del comportamiento. Entonces ahí cambia tu forma de llevarlo. Por eso yo digo que no todo es solamente irte hacia el SMART, sino también si ustedes ven cómo lo fuimos armando, tengo todos los lenguajes, es lo que conozco, lo que no conozco, está ligado a esto, es importante, estoy regresando, revisando, ajustando, retroalimentando y soy autónomo, yo lo puedo mover. Entonces, si yo estoy manejando eso y tengo mi plan, no es termina siendo un segundo plano, el decir, tengo específica la métrica en algo que no conozco, ojo, o sea, en las cosas que son repetidas, cíclicas, como que es mucho más sencillo, pero hay proyectos que no, y entonces tú tienes que poder, aún así, poderte metas de decir, voy a estarme superando, voy a estar viendo, y que tú puedas ir viendo en balanza cómo vas avanzando, cómo vas documentando para poder hacer este dominio, ¿no? Pero eso es lo que te va generando justo el bienestar en el logro, porque no, si lo haces así, no es nada más un tema de alineación, ¿no? Que nosotros lo manejamos muchísimo en temas de equipo, pues te tienes que alinear, nos ponemos las metas, ya todo el mundo sabe, y entonces ya con eso vemos los tableros de control, y esa parte de gestión está perfecta, somos más que fanáticos en ello, y ahí tenemos un challenge abierto,
de cómo nos vamos midiendo y cómo estas métricas te ayudan a ir tomando mejores decisiones. Pero cuando hablamos, y este era un componente de bienestar, ¿por qué entran también las métricas? Pues porque las metas te tienen que hacerte como más dueño, ¿no? De tu éxito, como más dueño de tu evolución, de sentirme bien, de sentir avance. Uno de los componentes más fuertes que muchos psicólogos han identificado es justo esa percepción de avance, ¿no? Y que a veces sientes mucha insatisfacción en tu vida cuando sientes que te ciclas, o sea, que llegas al mismo punto, o mucha gente empezó ahorita con el tema de la pandemia a sentir como mucha depresión y temas porque sentían que no veían la diferencia entre un día y Ahora, otro, ¿no? Y es una sensación de progreso. en ese sentido, me gustaría compartirles un par de libros que creo que les harían muchísimo sentido. El primero de ellos es un libro que se llama Grit, de Angela Duckworth. Lo vamos a poner ahí en el chat. Pero Grit de Angela Duckworth, básicamente, me voy a decir al resumen más simple de esto, es cómo me pongo metas pequeñas que me ayuden a cambiar un comportamiento. Es decir, de repente digo, yo quiero empezar a tomar más agua, ¿no? Tomo muy poca agua y necesito empezar a tomar más agua. Y una de las maneras que yo en lo personal me estoy imaginando, no lo he hecho todavía, pero creo que ya sé cómo lo voy a hacer, es, voy a comprar un bote de agua de 2 litros y lo voy a marcar en cantidad de mililitros. Es decir, hay 8 horas del día en las cuales yo puedo tomar agua. De hora a hora, ¿cuántos poquitos de agua necesito tomar para estar completamente hidratado? Entonces, no me tengo que tomar los 8 vasos al día, sino que simplemente sé que tengo que tomarme este poquito de agua y va a ser muy fácil para mí medirlo porque puedo visualmente ver qué tanto tuve que hacer en esos pequeños intervalos de tiempo. Y yo sé que eventualmente cuando tenga esta costumbre de estar tomando agua en pequeñas cantidades, va a haber un momento en el cual mi cuerpo me va a pedir el agua. Va a decir, tienes que tomar agua y ya va a ser natural. Entonces, este libro de Angela Duckworth habla principalmente de eso. ¿Cómo hago para tener metas muy pequeñas pero constantes que me permitan llegar a una meta mucho más grande? El segundo libro, perdón, es Switch. Este es un librazazazazazazo. Yo pensaría que de los mejores libros que leí el año pasado. Y Switch de repente dice que cuando tú quieres hacer un cambio, una transformación, ya sea en ti o en tu organización, no puedes poner metas incrementales, ¿no? Y esto es bien interesante, es como lo opuesto a Grit. Pero, por ejemplo, con los temas de la contingencia, etcétera, muchas empresas dijeron, vamos a tener que reducir el tema de costos. Y entonces le dijeron a cada departamento, a ver, departamentos, por favor, cada uno de ustedes, vean qué tanto pueden reducir. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué tanto creen que redujeron los costos o los gastos las personas en la organización? Pues obviamente lo mínimo posible, o sea, casi nada. En este tipo de metas, la psicología funciona totalmente al revés. Cuando tenemos una emergencia y necesitamos hacer un cambio radical, lo que se tiene que hacer es poner una meta enorme, una meta muy grande en la cual tú digas a todo el equipo, oigan, necesitamos hacer todo esto porque si no lo hacemos, el riesgo que nosotros tenemos es este, ¿no? Y me estoy yendo a un extremo de las metas en las cuales ya son cuando puede haber algún problema. Entonces, tú lo que buscas es sacas los números, compartes los números, haces como consciente al equipo de lo que está pasando y les pones una meta muy grande para que ahí sea una meta del tipo lo mejor posible. No hay precedentes, pero tú le estás dando al equipo una guía de decir, tengo que ir hacia allá. Es que estás haciendo ahí un reto, porque fíjense que esto también viene en el libro del método Ikigai. Te hablan de las metas Shinkansen. En donde justamente te dicen que una meta incremental, una meta de súbele el 10%, no te permite, o sea, más que pensar en hacer lo mismo con una persona más o ese tipo de cosas. En cambio, cuando tú dices, vamos a dar el doble,
permites que vengan las ideas y tú lo que tienes que hacer es poner justamente esa meta loca, ¿no? Y ponerle un plan de qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer. Entonces, cuando tú ya pones el qué se tiene que hacer, cómo se puede hacer, y te piden incluso en esas metas poner al menos 10 ideas del cómo podrías lograrlo, ya estamos hablando de una meta que te rompe un paradigma. Es completamente distinta a solamente un número aislado, ¿no? O solamente un numerito ahí, como que agresivo. Entonces yo creo que aquí estamos viendo componentes bien, bien fuertes. Con Grit, de lo que platicas, este libro de Angela Duckworth, de verdad, ya está en español, no tiene pierde alguno, Y tiene porque una habla TED de... Talk también. Sí, también muy buena, pero justo habla de la perseverancia y la pasión como motores para lograr las cosas, porque a mí me gusta mucho ese enfoque, justo porque no ve las metas como solamente un tema transaccional, sino que es como está por encima del talento, incluso el tema de la pasión y la perseverancia cuando quieres lograr algo, ¿no? Entonces eso está muy padre y el método Ikigai, porque trae esta definición que viene, El Shinkansen, Switch. padrísimo, porque también es un tema de cómo hacer, a mí me gusta mucho de el tema de cómo cuidas el entorno, o sea, como que allanas el camino para que la gente sepa qué hacer. Si pudieras contar la historia de lo de la leche, porque a mí me parece espectacular decir, una cosa sería come mejor y otra es lograr un cambio pequeñito, pero de un gran impacto, pero esa parte de ponerlo tan específico, cómo mueve el comportamiento y lo te hace sentir bien, ¿no? Claro, sin querer arruinarles el libro, porque creo que es un libro que todo mundo tiene que tener. En resumen, ahorita llego al tema de la leche, pero en resumen habla que cuando tú quieres un cambio en una organización, en una persona, tienes que tomar en cuenta 3 cosas. Primera, el elefante. El elefante es esa sensación que tiene una persona hacia determinado comportamiento. Por ejemplo, personas que toman mucha Coca-Cola o fuman, por ejemplo. Tienen esa sensación de fumar y quieren fumar y ese es el elefante. Ven un cigarro y lo prendo y me lo fumo, ¿no? Luego viene el jinete. El jinete es la parte racional en la cual tú puedes convencer a una persona de todos los problemas que puede tener de, oye, no fumes porque vas a tener esas complicaciones, etcétera. Y el jinete de alguna manera medio puede enderezar al elefante, ¿no? Pero el elefante tiene mucha fuerza, entonces el jinete no siempre puede conducir al elefante. Pero hay un tercer componente, que este es la magia del libro de Switch, y es cómo le allano el camino al elefante. Entonces va el jinete, pero además el camino le ayuda. Entonces, por ejemplo, para alguien que tiene que dejar de fumar, ¿qué tipo de herramientas le puedes dar? ¿Qué tipo de, por ejemplo, sabes que te voy a dejar solamente 2 cigarros para que sea así con grit poco a poco? ¿Cómo le vas allanando el camino de tal manera que sea sencillo? Y en el caso de la leche que dice Pau, hubo un estudio que se hizo, no me acuerdo en qué país fue, que decían, si tú solamente cambias el tipo de leche que estás tomando a leche que tenga 11% de grasa o 11% de crema, tú podrías bajar el contenido calórico de toda la comida que estás teniendo y bajarías de peso automáticamente. Entonces, cuando tú muestras de manera así sencilla y le allanas el camino, solo compra leche que tenga estas características, en ese momento las personas pueden hacer el cambio de manera más fácil. Entonces, la parte racional la compra, el elefante queda satisfecho porque sigue tomando leche, no se da cuenta que le están dando de otra. Pero ¿cómo lo lograste? Lo lograste a través de allanar el camino. Y esto viene a colación en tema de cambio, puesto que toda meta sugiere un cambio, ¿no? O sea, porque al final una meta es un desplazamiento, o sea, tener un logro implica este progreso, implica llegar a algún otro punto, ¿no? Entonces, creo que es importante y me encantó cómo se acompaña con un método de cambio, porque yo creo que cerrando un poquito este tema de cómo hacer que una meta te dé éxito y bienestar, pues yo creo que tiene que ver con
modificando el comportamiento, no nada más poniendo la meta, ¿no? Las metas por sí solas no lo hacen, pero si tú logras que eso vaya acompañado de un sentido, esté en tu idioma, veas el impacto, te permita esa sensación de autonomía y maestría, que es uno de los principales drivers que tenemos, ¿no? El poder sentir que yo puedo hacerlo cada vez mejor. Y aparte le estoy dando la fuerza, pues es una meta que no va a ser solo un cuadrito más a llenar, ¿no? Sino que se vuelve parte de tu día a día. Por aquí nos pregunta... Por ahí preguntaba Brenda, ¿cuál era la parte importante de los emocionales directos, me parece? O sea, ¿qué características tiene el emocional directo? Buenísimo. Si quieres, les cuentas o busco los cuadrantes para compartirles. Si quieres, búscalos de mientras, pero les digo. A ver, vamos a hacer un recap de los cuadrantes. El lógico directo, perdón, o sea, me voy a ir de la parte lógica. Directa, normalmente ese es el director general de la empresa. Es aquel que ya lo vio, ya lo tiene bien claro, quiere el número, va para allá, y si tú llegas y le dices, mira que todas estas opciones, te dicen, no, 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 vamos para allá, ¿ok? Este es el lógico directo. Ahora, me voy a ir al lógico indirecto. Normalmente el lógico indirecto es el financiero de la organización. Es alguien que tiene los números muy claros, pero que necesita todo el desglose de la información para sentirse tranquilo con el resultado que está teniendo. ¿Ok? Luego viene el emocional directo. El emocional directo normalmente es el director comercial. Es una persona que le gusta mucho relacionarse con las personas, es muy emocional, es muy social, pero también va al grano con el tema de los números, ¿no? O sea, tiene ese componente. Y por último, tenemos al emocional, está perfecto, el emocional indirecto. Y el emocional indirecto yo todavía no lo relaciono con una posición como tal, pero normalmente son personas que son muy chambeadoras, o sea, el que siempre está ahí dentro de la organización, que nunca falla, que siempre se está cuidando por las personas, etcétera, pero que no le gusta el conflicto, pero que siempre está pensando qué pasaría si esto saliese. Siempre ven como la parte oscura de cualquier situación y luego brincan. Entonces, ellos son más emocionales indirectos, no son tan, no te mandan pues, del golpe, por así decirlo, sino que le empiezan a dar vueltas porque están viendo algo que podría llegar a afectar. Son mediadores natos, ¿no? El problema ahí es que no siempre saltan como deberían, o sea, no siempre saltan a decir, claro, aquí estoy viendo este riesgo, ¿no? Una persona en puestos, lo he visto en riesgos, justamente en áreas de riesgo. Ese perfil embona súper bien porque ve muchas aristas, ¿no? Tiene esta parte indirecta que le permite ver muchísimas aristas y por otro lado implica también a la persona. Pero esta parte emocional, si está muy, porque nadie es totalmente negro, ¿no? O blanco. Si está muy en la esquinita, el problema es que a veces el no querer ese conflicto hace que guarde información, ¿no? O sea, le cuesta tomar decisiones y puede estarla como acumulando. Aquí lo importante es, nunca estamos, les digo, en un extremo, pero lo que nos hace es ayudarnos a mover nuestro lenguaje a un cuadrante en el que pueda ser más empático dependiendo con quién estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que eso sería. Oye, estaba pensando, ¿qué te parece si regalamos un libro a alguien que haga algo interesante que tengo en mente? ¿Te late? Venga, pero si tú dale, y yo mientras la liga del TED Talk lo voy a poner aquí y dale. ¿Qué libro regalamos? ¿Regalamos Switch o regalamos el de Grit? Porque pongan en el chat, ¿qué libro les gustaría más? Les voy a decir qué diferencia hay entre uno y otro. Angela Duckworth, el de Grit, es de cómo ponerse metas escalonadas, de cómo utilizar la pasión, cómo encontrar estos motivadores que tú tienes para poco a poco ir hacia algún lugar, ¿no? Switch. Switch es un libro en el cual te van a ayudar a cómo cambiar un comportamiento por completo
te van a dar un montón de ejemplos de cómo identificar al elefante, de cómo hablarle al jinete y cómo allanar el camino. Entonces, no sé cuál de los dos. Veo que ahorita vamos 2 y 2, ¿no? Sí, vamos parejos. ¿Puedes poner un poll? Ok, déjame preparar. A question, ¿qué libro quieren? Por un lado, Grit, y por otro lado, vamos a ver. Entonces, ahora, voy a decir cuáles son las bases para poder ganarse el libro. ¿Ah? Para ganarse el libro, ¿qué les parece si nos regalan? Primero, ¿en qué cuadrante consideran que están ustedes? Es decir, ya descubrí que yo estoy en este cuadrante. Segunda, ¿en qué cuadrante consideran que están sus reportes directos? Hoy yo tengo 3 reportes directos. Pues tus 3 reportes directos, ¿en qué cuadrante están? No es necesario que me pongan el nombre, sino un reporte directo 1, reporte directo 2, reporte directo 3. Y por último, ¿cómo una meta que ustedes tienen la pueden representar como clear? Es decir, ¿cómo la comunican en los 4 cuadrantes? Segunda, ¿cómo la ligan? O sea, ¿cómo está ligada esta meta a algo más grande? ¿Qué cosa estamos haciendo de empoderamiento para esa meta? ¿Por qué es autónoma? ¿Y qué tan específica es? ¿Les late? ¿Cómo ves? ¿Está muy complicado? Un poquito, pero está bien. Les damos Bueno, un si libro se para ganan que un lo libro, hagan. ¿no? Entonces, Ya lancé la pregunta sobre qué prefieren, si Grito Switch. órale, qué Órale. interesante. Ahorita les enseñamos los Creo que ya tenemos resultados, pero creo que ya tenemos un claro ganador. ganador. ¡Ay, Pero no! sí, yo creo que sí. Hoy se volvió a mover. Yo estoy de acuerdo que el reto sea que ubiques a tus jugadores y que trates de bajar una de tus metas a clear. Me encanta, O sea, me encanta. ¿cómo lo pondrías en marcha? ¿No? Si nos cuentas el caso, Sí. ya está. ¿Cómo directo nos lo casa. comparten? ¿Que lo suban a dónde? Ay, pues yo les diría, la verdad es que lo más fácil es que lo hagan en un video, que nos lo platiquen. Ándale. En Loom. Bueno, recomendamos que usen porque es muy fácil. En vez de Sí. complicarte mucho la vida, bájense una aplicación en la compu que se llama Loom. L-O-O-M. L-O-O-M. Y ahí le pones grabar solamente, no pantalla, sino cámara. Y en 5 minutos, o sea, muy rápido. Nada más cuéntenos cómo lo están viviendo y tienen el libro. Y voy a cerrar ya la votación. El primero que nos lo mande. El primero que mande. Ok. Espérate, se sigue moviendo, se sigue moviendo. Que lleguen los 2 minutos para que puedan votar la mayoría. La mitad ya votó. Entonces, teniendo eso, nos mandan el video. El video, por favor, compártanlo vía... ¿Cómo nos lo hacen llegar? ¿Por correo? Por correo, ponemos ahí nuestros correos, pero mira, ya nos está compartiendo Nash Soy que emocional indirecto, y me reporta un lógico directo, un emocional indirecto y un emocional directo. ¡Wow! Eso es variedad. ¡Wow! Está a punto de empatarse la encuesta. Gabriela nos dice lógico directo, sus reportes, lógico indirecto, indirecto emocional. Wow. Súper, buenísimo. Cerramos, 2 minutos, ¿no? Se cerró ya la votación, así que vamos a regalar. Share results. Ahí está. Ahí está. Entonces, ganó Switch. Switch. Bien elegido, bien pensado. Switch. ¿Va? Al primero que nos cuente, que nos mande por correo. Correo puede ser paulina@neua.biz o miguel@neua.biz. Ahorita los ponemos. Esta parte de identificar a tu gente y cómo podrías traducir una meta cualquiera con una sola, con clear, ¿no? Con lo que vimos hoy. Comunicado en los 4 lenguajes, alineada a un bien mayor, empoderada por feedback y regresar, revisar y retroalimentar, que sea autónoma y lo último que sea real, ¿no? Teniendo un programa para que sí se cumpla. Si puedes hacer eso, vamos en automático a regalarte el libro Switch, que ahorita está... ¿Qué otro libro dijimos? Dijimos
Grit, Switch El y método Ikigai. Ikigai. ¿De quién es? ¿Por qué me metes en esos problemas? No recuerdo. Ahorita les pongo el nombre del método Ikigai. Y por último, el último libro que mencioné fue el de The Coaching Habit. Ya está en español, por cierto. Habit. Ay, Fernando en Facebook nos pone que el artículo del 1% de materia grasa fue en Estados Unidos, en los pueblos del oeste de Virginia. Buenísimo. Está en Switch en la página 26. ¡Wow! Gracias, Gracias, Fernando. Fernando. Gracias por estarnos escuchando y por darnos este detalle. Buenísimo. ¿Avisos para Padrísimo. cierre? Más avisos, pues no. Para los que están en Facebook, que probablemente no vean el chat que tenemos aquí, el video del Loom, el primero que recibamos, ya sea en el correo de Paulina, de paulina@neuva.b de bueno, I de India, Z de zapato, o miguel@neuva.biz, cualquiera de los dos, le regalamos el libro de Switch, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, estamos por sacar ya la fecha de la siguiente sesión de planeación mensual. Recuerden que estamos haciendo sesiones de planeación mensual para todos aquellos que estén interesados en planear sus metas, sus KPIs y sus proyectos. En la siguiente sesión les damos los detalles, pero va a ser a principios de mes. Recuerden, es todo el día, 9 de la mañana a 6 de la tarde, por si a alguno de ustedes le interesa, contáctenos, ya sea vía Facebook, vía WhatsApp, vía... Como ya nos conocen. Señal de humo. Vale. Buenísimo. Pues los esperamos aquí el próximo miércoles a las 5 de la tarde para seguir platicando sobre cómo liberar nuestro potencial de bienestar y éxito. Buenísimo. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, 5 de la tarde. Les estaremos enviando la invitación, como siempre, para que vean el tema. Y la otra, voy a poner en Facebook una encuesta igual para ver qué tema es el que les gustaría que discutiéramos, ya sea ahorita o más adelante. Si nos pueden ir compartiendo qué temas les gustaría que platicáramos por acá, con todo gusto estamos aquí. Muchísimas gracias. Linda, Brenda. Gracias a Luis todos Miguel. en Facebook. Qué buena onda que están por acá. Y sigue abierto el reto de 60 60 de días. llevar tus métricas personales y ahí también hay un libro de regalo. Hay un libro de regalo. Hecho. Buenísimo. Pues muchas entonces, gracias a todos. Próximo miércoles, 5 de la tarde. Bye. Bye.